país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón. Este país que no se rinde, este país que va por más, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar. Muy buenas tardes, amables televidentes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso TV. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa sabatino del día de hoy, sábado. Ciertamente un programa con enorme preocupación a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra política nacional. Ciertamente que esto afecta al empresariado nacional, a los ciudadanos que día a día estamos intentando generar los mayores beneficios para nuestro país y seguir creciendo como verdaderos peruanos, como verdaderos patriotas. El día de hoy nuestro programa está efectivamente orientado a hacer un análisis en razón de qué es lo que se viene después de estos últimos acontecimientos, amables televidentes. Yo tengo el privilegio de tener como invitada especial el día de hoy, sábado, a la doctora Verónica Chávez. Ella es una abogada que trajina en el mundo de la academia, en la universidad como docente universitaria, ciertamente, y es especialista en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Ustedes podrán colegir que pues el término de sancionador está muy en boga en estos días, cuando advertimos pues que las sanciones se orientan desde muchos perfiles, desde el tema administrativo, desde el ámbito penal, desde lo que es la ley del incumplimiento de ciertas normas tributarias, etc. O sea que tenemos un tema muy amplio cuando hablamos de lo que amerita este término de lo que es la sanción en los delitos por incumplimientos, sea penal, sea responsabilidad civil o sea términos laborales que estén engarzados en el mundo jurídico o en el mundo empresarial. Yo doy la bienvenida, amables televidentes, a Verónica Chávez. Verónica Chávez, muchas gracias por venir a nuestro programa de Círculo Virtuoso. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Verónica, yo quería conversar este programa ciertamente manifestando también preocupación por los acontecimientos acaecidos en estos últimos días. Ciertamente sabemos pues que en el ámbito político ya tenemos fecha programada y hora incluso, 9 de la mañana del día 21 de diciembre, casi vísperas, amables televidentes, a la Navidad, donde se juega el todo por el todo del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y entiendo que acudirá con su abogado o sus abogados o su asesor jurídico para pretender superar esa enorme valla alta que el Parlamento lo va a exigir a todas luces, el de poder superar lo que es la vacancia presidencial que está en agenda. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, también mi preocupación como ciudadana, como abogada, como miembro del gremio, porque veo que en todas estas semanas en que han habido estos devaneos políticos, se ve afectada ciertamente nuestra economía, ¿no? Y severamente. De hecho, el impacto es fuerte, ciertamente. Claro, el impacto es fuertísimo. Así Vemos la es. caída de la bolsa de valores, inversionistas que ya están manifestando que no van a seguir invirtiendo hasta que no exista realmente estabilidad jurídica, ¿no? Eso es preocupante para el desarrollo del país. Entonces, eso va a generar una paralización. Y eso es lo que nosotros no necesitamos, ¿no? O sea, venimos de cierta paralización. Cuando terminó el gobierno de Ollanta Humala, esperábamos que hubiera un cambio real y positivo una vez que ingresara Pedro Pablo Kuczynski, porque pues su currículum lo acreditaba como un profesional. Claro, ¿no? exactamente, así es. Un hombre con experiencia y con reconocimiento a nivel internacional. Claro, ha trajinado en esas leyes internacionales, Banco Mundial, etcétera. Y en diferentes organismos, Así ¿no? es. Entonces eso nos daba cierta seguridad de que pues iba a haber un buen manejo a nivel del Estado. Sin embargo, desde el principio se han advertido errores garrafales. Primero, por ejemplo, uno evidentísimo, es la falta de comunicación
hacia ahí la falló población. bastante, consideras. Por supuesto sí, pues. que sí, porque tú no puedes gobernar y quedarte en silencio, ¿no? Cuando hay tantos cuestionamientos y especulaciones, no puedes guardar silencio. Lo que tienes que es salir y dar una explicación, pero una explicación que sea contundente, razonable y entendible, ¿no? De la manera más sencilla posible, para que cualquier persona pudiera asimilarlo, pero eso no se ha visto, ¿no? Se han denunciado sistemáticamente a funcionarios públicos que estaban en el entorno del presidente, ¿no? Por diferentes situaciones, ¿no? Recordemos su asesor que estaba tratando de traficar con la salud de la gente con el CIS. Que muy fue lamentable, fue pues. todo un escándalo, ¿verdad? ¿Cómo quedó ese hecho? ¿Cómo quedó? Como una anécdota simplemente, como un escándalo del momento, y cuando pasó el tiempo, la gente lo olvidó. Verónica, has tocado un punto crucial, lamentable, porque ya que tocas el tema del asesor en materia de salud, si nosotros queremos ser bastante prudentes en hacer unas críticas, tenemos que considerar pues que no solamente se trataba de este asesor que llegó, digamos, a estar en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, sino que también estuvo con uno de los candidatos que a todas luces no es un candidato que, como quien dice, le engañan fácilmente, sino que tiene mucho tino político, ¿no? Frente al presidente, al expresidente Alan García. Es decir, él estaba dentro de ese entorno, ¿no? Y de pronto, pues claro, apareció todos estos temas que se destaparon ya en la gestión de PPK, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los políticos? Porque, por ejemplo, Alan García no tiene nada que ver en el tema de la corrupción, no son mis ratas, bueno, qué lamentable esa expresión, pero bueno, eso se dio. En el caso de Enrique Cornejo Ramírez, que está pretendiendo llegar a la comuna limeña como alcalde, también dice, bueno, yo fui ministro de Estado, lamentablemente me sorprendieron, me tomaron por sorpresa recién, tomé conocimiento a raíz de la prensa, a raíz de las delaciones, pero mientras tanto yo no advertí, es más, yo le entregué premios porque eran gestores muy exitosos, muy eficientes, muy capaces. ¿Qué es lo que está pasando acá con nuestra clase política? Porque un tema es que ahora se dice, bueno, estamos gobernados por tecnócratas, ¿no? Como bien dices, Pedro Pablo Kuczynski, trabajando en transnacionales, en entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y trabajó pues para la gestión de Belaúnde Terry incluso. Es un hombre de mucha trayectoria, de mucha experiencia en su ámbito, y de pronto estamos en un tema de puertas giratorias donde él trajinó entre el Estado, entre el poder y entre las transnacionales, y de pronto está inmerso en una situación de un escándalo, de un delito penal económico. Claro, y eso es lamentable, ¿no? Lamentable para todos, porque es nuestro presidente. Lo elegimos, bueno, algunos no votamos por él, pero finalmente es nuestro presidente. Y que se vea inmerso en esta situación y que lo peor de todo es que no sepa dar las explicaciones que hagan entender si tuvo o no tuvo participación. Lo que se deslinda o se deduce de lo que él ha dicho en su última exposición, que fue de 4 minutos y casi a las 12 de la noche, medianoche, es que finalmente sí es responsable, sí, pues, ¿no? Porque él ha reconocido que él es dueño de la empresa, si bien dijo, yo no he firmado los contratos, yo no he tenido a cargo la administración, pero era su empresa, pues. Y desde el momento en que era su empresa y estaba contratando con el Estado, siendo él un ministro de Estado, entonces ahí viene la prohibición. Ahora, claro, ¿no? y es una provisión constitucional, pues, ¿no? Porque los ministros de Estado no pueden estar como gestores de intereses en el ámbito privado. Y se dice de manera expresa, ¿no? Qué lamentable que él no conociera el tenor de la Constitución, no se empapara de eso antes de formar parte, pues, del Estado de las más altas funciones, ¿no? Como premier, porque él ha sido premier, ha sido ministro de Economía. Entonces, eso trae como consecuencia que ahora pretenda dar una explicación tratando de diferenciar persona jurídica de persona natural. Para nosotros que manejamos el derecho sabemos perfectamente pues que él tiene la titularidad probablemente la mayoría de las acciones, ¿no? Pero es propietario de esa empresa y por tanto se ha enriquecido con lo que esa empresa ha cobrado. Entonces, eso no es una explicación que haga un deslinde claro de su participación, pues, ¿no? Que él no haya firmado los contratos no lo libera de responsabilidad. Ahora, yo he escuchado a unos defensores ya, porque ciertamente si a ti te llama Pedro Pablo Kuczynski y te dice, doctora Verónica, necesito que usted sea mi consejera jurídica o me asesore o incluso quiero que me acompañes al Congreso de la República el día 21.
Y tendrías que hacer un análisis en función de los hechos que se han dado y que están ya prácticamente probados, ¿no? Porque se está ensayando algunas formas cómo defender a PPK y uno dice, bueno, pues era una IRL o la empresa constituye similar a una empresa individual de responsabilidad limitada, donde era el accionista único, por lo tanto él era el gestor y el gerente a la vez, pero igual siendo una IRL él pudo haber nombrado a un gerente general o a un gerente, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos a la parte normativa y de repente pecando un poco más de ser legalista, la Ley General de Sociedades establece claramente las responsabilidades, ¿no? Y si él nombró a un gerente general, de alguna manera es un aliciente para él, ¿no? O sea, le libera un poco esa responsabilidad, porque tenía un gerente general, pero de repente este gerente general o gerente era también el gestor que en el momento en que él estaba con el fajín ministerial, pues el error de él ha sido estar pues inmerso con un gerente general, un gestor de su negocio en su propia firma, donde él era el accionista al 100%, ¿no? ¿Cómo evalúas ese enfoque que están ensayando sus abogados de PPK? Pero aunque él no haya sido el gerente general o el representante, el administrador, el gestor que negociaba con las otras empresas, él era el propietario pues de la empresa y como propietario recibe un beneficio económico y ese es el cuestionamiento, esa es la prohibición expresa en la Constitución. Entonces, él no puede alegar desconocimiento de lo que sucede en su empresa si está recibiendo ingresos económicos, tienen que venir de algún lado y probablemente precisamente tuvieron esa cantidad de ingresos económicos porque él era un funcionario de alto nivel, porque si no, probablemente no hubieran contratado con esa empresa. Entonces, hay una serie de cosas que hay que indagar y averiguar, pero lo más importante acá para la población es que Pedro Pablo Kuczynski ha perdido credibilidad. La credibilidad está por los cielos, ciertamente. Ha perdido la confianza, sí, pues. Entonces una persona así no se puede mantener como presidente de Estado. Esa es la razón fundamental por la que yo considero, particularmente, por supuesto, que él debe dar un paso al costado. Ahora ya, y si le damos un enfoque más ya de la coyuntura o el tema de los partidos políticos, o incluso partiendo de la incapacidad moral, que creo que es parte de lo que va a pesar bastante, la incapacidad moral está sujeta un poco al tema de interpretación, porque no taxativamente se dice la incapacidad moral está dada en función de los ítems tales, no está descrito eso, ¿no? Entonces, ahí podría haber una estrategia jurídica de parte de sus abogados para decir, señores, acá hay una especie de laguna legal, por lo tanto, ¿quién es que va a decir qué es incapacidad moral? Mentir ya será incapacidad moral, porque claro, él está inmerso en una enorme mentira, mintió al país. Y no una vez, 5 veces. Y muchas veces, pero se puede acreditar que casi todos los políticos mienten, ¿no? Y hacemos toda una historia, porque si yo soy abogado de PPK, le diría, bueno, si este tema va por ahí, hacemos la historia de todos los presidentes de la República y ninguno se salva. Entonces, eso va a ser un argumento de defensa muy bien enfocado como estrategia de yo como abogado de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo lo ves esa estrategia de pretender torcer lo que ellos imputan, es decir, el fujimorismo o la bancada fujimorista, de que es la mentira la que va a traer abajo su banda presidencial? Claro, definitivamente puede argumentarse en ese sentido, ¿no? Y puede hacerse una argumentación brillante. Sin embargo, eso no quita ya el daño que se ha causado con la imagen por una cuestión de jerarquía de la posición que ocupa Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Entonces, esa valoración yo creo que ya no la van a hacer los congresistas, porque los congresistas, nosotros ya sabemos que tienen su voto decidido. O sea, eso simplemente es cierto, lo que se está claro, haciendo es cumplir con las formalidades que aseguren un debido procedimiento. Pero ya la decisión está tomada, incluso lo han manifestado muchos de ellos a la hora que han hecho su intervención en el debate del día de ayer. Entonces, han dicho que van a apoyar precisamente porque esperan escucharlo, pero que no creen que pueda alegar algo nuevo que pueda justificar, en todo caso, que haya sucedido eso, ¿no? O sea, que alegue una cosa u otra no quita el hecho de que él es propietario de esa empresa y que se ha beneficiado económicamente. Eso no lo quita nada. Entonces, es un hecho, es un hecho fáctico y él mismo lo ha corroborado, ¿no? Así que eso es innegable. Cualquier argumento de defensa que pueda esbozar un abogado brillante puede servir para tratar de minimizar en todo caso la situación, pero el hecho existe. Y eso es lo que no se puede borrar. Efectivamente, Verónica. Ahora,
lo cierto es que el sentir de las grandes masas del pueblo, que es el más afectado, siempre está manifestando que, o se escucha, ¿no?, claramente que consideran que debemos de poner todo interés personal y ver qué es lo que se va a afectar más. Y hay una corriente que dice que es mejor de poner todos esos intereses políticos, tanto del fujimorismo, de las otras corrientes políticas, y consideran que el presidente de la República debe cumplir su gestión presidencial para evitar este colapso, no exagerando, no el colapso de la economía, sino esta afectación a la economía, el crecimiento proyectado de 4% para 2018 debe asegurarse, y la mejor manera de asegurarse es no hacer remesones políticos, ¿no? Eso es un mensaje que tenemos que dar nosotros a al gran soberano que es el pueblo. La población necesita escucharnos qué es lo que nos merecemos todos los peruanos, porque acá no se trata de vendetas políticas donde simplemente por pretender ganar terreno o ganar tiempo, se dice hay que que el presidente de la República ponga la banda presidencial a raíz de esta situación del día 21, sino que ver más alternativas, y para eso está la política, porque la política es consenso, es conversar, es pactar, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo lo evalúas, ese sentir de la población o esa preocupación a vísperas de una Navidad? Claro, yo creo que en aras de mantener la estabilidad o recuperarla en todo caso, después de todo este terremoto político que ha habido, lo que podría darse es lo siguiente, ¿no? Mantener a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia a mí me parece inviable. Sin embargo, para eso elegimos un presidente y dos vicepresidentes. O sea, no es necesario llegar hasta convocar nuevas elecciones, porque la Constitución reconoce que el vicepresidente asume el cargo de presidente en caso de que éste no pueda de manera temporal o permanente. Entonces, si se da el caso de la vacancia, puede asumir perfectamente el señor Vizcarra y continuar con el periodo. Y yo creo que esa sería la salida más saludable, se terminaría más rápido esta crisis y se continuaría ya dando la vuelta a la página para los temas importantes, ¿no? Porque lo que quieren los inversionistas, que ahorita están con el dinero guardado, que todavía no saben qué van a hacer, si van a seguir invirtiendo acá o se van a llevar sus capitales a otro lado, es precisamente eso, y no podemos demorar mucho tiempo. Y por eso creo que Pedro Pablo Kuczynski no ha pensado en el Perú, está pensando en él y no está pensando en el país. Y acá tenemos que ser menos egoístas y pensar pues en las consecuencias y en la afectación a la población. Así que yo creo... Ahora, claro, Verónica, y esa propuesta que tú consideras y que es muy buena alternativa para la estabilidad jurídica y política del país y económica inclusive, ¿tú consideras que debería haber una especie de pacto para asegurar eso? Porque si somos suspicaces o perspicaces, lo cierto es que si entra Vizcarra a presidir lo que ya va a deponer pues el cargo PPK, si se diera el caso, en ese escenario se avisora otro escenario donde probablemente Vizcarra tiene situaciones de algunos juicios, incluso cuando ha sido presidente regional, y Mercedes Arauz también políticamente tiene algunas afectaciones a su imagen como política en gestiones de otros gobiernos, donde prácticamente también si el fujimorismo pretendía, como dice, bajar la llanta a ellos, no sería nada complicado. Entonces, ¿consideras que debería haber una especie de pacto de conversa y llegar a un acuerdo, señores? Y digamos que los partidos de oposición consideren que se firme una especie de pacto donde aseguren que no afectarían ni a Martín Vizcarra ni a Mercedes Arauz, de tal manera que se asegure que el periodo presidencial del presidente Pedro Pablo Kuczynski, claro, con uno de estos dos vicepresidentes, lleguen a los 5 años. ¿Consideras que debería haber una especie de pacto? Bueno, más que un pacto, yo creo que habría que actuar de manera responsable, parte de los congresistas, ¿no? Lo que yo he escuchado que dicen los congresistas de la mayoría es que lo único que ellos han pedido es la renuncia del presidente por los cuestionamientos que son evidentes de sus negociaciones con Odebrecht, ¿no? Ellos en ningún momento han planteado convocar elecciones, o sea, eso ya viene de otros grupos políticos, más bien, de grupos de izquierda. Entonces, me parece que en aras de tratar de superar esta situación de crisis, lo que podemos hacer es simplemente darle el respaldo
al vicepresidente una vez que asuma la presidencia y, bueno, hacer una fiscalización responsable a todas sus actuaciones, y estoy segura que Vizcarra también no va a tratar de no incurrir en torpezas políticas precisamente para llevar a buen puerto hasta que culmine su gestión, pues, ¿no? Yo creo que no sería necesario firmar algo, porque sería un compromiso, pues, de cheque en blanco para el presidente. No haz lo que quieras y no te vamos a decir nada. Tampoco se trata de eso, porque el Congreso tiene que seguir cumpliendo su labor fiscalizadora, que al margen de tintes políticos, a mí me parece que lo está haciendo medianamente bien, porque si no hubieran cuestionado al fiscal de la Nación, exactamente, claro, probablemente por ahí no hubiera reventado nada de esto, ¿no? Ha habido presión fuerte, pues. Y nosotros advertimos ahí que la Fiscalía no está trabajando como corresponde, ¿no? Porque esta información probablemente ya la tenían hace mucho tiempo. Eso es algo que se ha revelado, que sí, pues. Entonces, había información que se habían pospuesto revelarla, ¿no? Claro. Pero nos vamos a una brevísima pausa, amigas y amigos de Círculo Virtuoso, y retornamos con la doctora Verónica Chávez, analizando las situaciones acontecidas en nuestro país. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Feliz Navidad y un próspero año te desea la gran familia de Onda Digital.
se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad. Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz, y con Francisco a caminar. Seguimos en Círculo Virtuoso, amables televidentes, conversando con la doctora, la abogada Verónica Chávez, referente a los últimos acontecimientos de nuestro país, que ciertamente ha generado preocupación en toda la población, ¿no? Verónica, lo cierto es que este destape político en razón del riesgo de la banda presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, hemos un poquito dejado descuidado de esta ética y la alta responsabilidad de los grandes gerenciamientos. Y te comento esto pues porque anterior a este tema está el caso de los más grandes y los renombrados gerentes de esta constructora, como es pues Graña y Montero, JJ Camet y la otra empresa. Son como tres constructoras y hay 4 gerentes que han sido incluso premiados por revistas internacionales como los modelos de gerenciamiento, y de pronto terminan enmarrocados y llevados a prisión preventiva por el tema del riesgo de entorpecer la labor de la investigación o pretender sacar ventaja a una investigación en marcha, ¿no? Pero hay un sentir ciudadano como que considera que se está exagerando las medidas de prevención. Ciertamente que el fiscal que ha estado a cargo ha manifestado esta exigencia, pero finalmente es el juez que ha decidido esto, ¿no? Y en este caso pues ha recaído, digamos, el caso, ya un caso emblemático, al juez Richard Concepción Carguancho, que tanto al expresidente Ollantumala, Nadine Heredia y estos 4 ciudadanos empresarios como Camet, como Graña Montero, estos ciudadanos que han estado pues, digamos, gozando de un alto nivel de prestigio, de pronto terminan en esta situación tan lamentable. Estamos hablando acá de un tema de un riesgo alto para ciudadanos que gerenciaban esta empresa. Estamos hablando de un juez que, frente a un temor de una prensa que presiona ciertamente fuerte, ha preferido cuidarse en salud. ¿Cómo evalúas ese escenario donde prácticamente tenemos un país polarizado en opiniones, ¿no? ¿Cómo consideras esta situación? Bueno, primero habría que hacer una crítica por la demora para las medidas, ¿no? Porque esto, la participación de los consorcios con Odebrecht se sabía pues desde hace mucho tiempo. Incluso la doctora Ampuero, cuando era procuradora, lo señalaba en determinadas ocasiones cuando tenía oportunidad de ser entrevistada, ¿no? ¿Por qué no se hacía nada con las consorciadas? ¿Por qué no se les citaba? ¿Por qué no se les investigaba? Y bueno, parece un acto de omisión, como estábamos hablando en el segmento anterior, de parte del Ministerio Público, ¿no? Y que recién ha reaccionado a raíz de esta presión que hace el Congreso con la denuncia del fiscal de la Nación, ¿no? Entonces parece que ese sacudón le hizo ver lo que había dejado de hacer y tenía que hacer, porque no se puede explicar de otra forma, ¿no? Es inmediatamente después de eso que se empiezan a tomar acciones que ya se deberían haber tomado hacía mucho tiempo. Y se entiende pues que la labor que está haciendo el Congreso, al margen, te repito, del tinte político, es una labor de fiscalización. Realmente está cuestionando a los funcionarios de alta jerarquía para que cumplan sus obligaciones, ¿no? Sobre todo sus obligaciones con todos los ciudadanos. Claro, y de esa manera creo que tenemos esta resolución de parte del doctor Carguancho y ciertamente pues está involucrado él en todos los temas que tienen que ver con funcionarios, altos funcionarios, ¿no? Con expresidentes
y con los representantes de estas empresas constructoras. Parece exagerada, sí, en algunos casos la medida, pero entiendo yo que es como para tratar de demostrar que efectivamente el Poder Judicial es eficiente cuando se le presenta un pedido, pues, ¿no? Porque esto tiene que ser, pues, presentado por el Ministerio Público, o sea, no lo hace de oficio el juez. Ante la petición, él actúa. Entonces están queriendo también hacer un deslinde desde hace mucho tiempo. No sé si has escuchado al presidente del Poder Judicial, Duverly, que señala cuando la gente se queja constantemente de la administración de justicia porque no sancionan, porque no sentencian, porque no acusan. Él explica, y eso es verdad, mucha gente no lo conoce, que quien se encarga de la investigación y de recabar todos los medios de prueba para formular una acusación es el Ministerio Público. Ciertamente, claro. Y el Poder Judicial únicamente recibiendo todo eso se encarga de decidir, ¿no? Sancionar o iniciar el proceso judicial correspondiente. Entonces, si no se le alcanza nada al Poder Judicial, estamos hablando de la inercia del Ministerio Público, sin embargo, se va contra el Poder Judicial y contra su imagen, ¿no? El Poder Judicial no hace nada, no sancionan, no actúan, pero no hacen este deslinde de funciones. Y esto, de acuerdo a nuestra normativa vigente, al nuevo Código Procesal Penal, es exclusivamente facultad del Ministerio Público. Nadie más lo puede hacer. Entonces ha habido una clara omisión de funciones ahí, ¿no? No solamente del fiscal de la Nación o de los fiscales que han estado a cargo de todos estos casos, sino en casos en general. Yo te podría comentar millones de personas que tengo quejándose todo el tiempo de que la Fiscalía deja transcurrir los plazos y no formulan acusación. Y por eso en muchas ocasiones vemos en la televisión que las personas que gozan de prisión preventiva tienen que salir porque se ha cumplido el periodo y no se ha formalizado una acusación, a pesar de supuestamente haber tenido pruebas ya suficientes que pueden acreditar la responsabilidad de esas personas. Ahora, entonces, habría que hacer un análisis claro de qué está pasando a nivel de institución. No solamente con estos casos sonados, no solamente porque se trata de presidentes o porque se trata de altos funcionarios, sino en general, qué pasa con el Ministerio Público, ¿no? Ahora, hay un detalle que nuestros alumnos en los claustros universitarios siempre preguntan, ¿no? Y yo sé que tú también estás inmersa en la exigencia que los alumnos en Derecho siempre están permanentemente haciéndonos preguntas sobre estos temas relevantes, ¿no? Y uno de los puntos que ellos, cuando ya se informan con las noticias o los acontecimientos en la misma, de los casos emblemáticos que ya están en las redes sociales o el YouTube, evalúan y dicen, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Si bien es cierto, coinciden con lo que has comentado, que a raíz de denunciar al fiscal para que... Eso fue ejercer presión, ciertamente, y bueno, están en su derecho como políticos pretender hacer esto para revelar las cosas con transparencia. Pero lo que sí consideran es que hay una precipitación en el tiempo porque los abogados de estos señores que ya están en prisión no han tenido tiempo para plantear su estrategia de defensa. Por ejemplo, ¿no? El doctor Caro Young, incluso cuando defiende a unos de su patrocinado, simplemente se limitó a, digamos, a revelar los hechos, incluso no se dio el tiempo, entiendo, para evaluar bien, y recuerdo que dijo, pues, no hay la obligación de revelar estas situaciones de el riesgo futuro, creo que sí, el alto riesgo de este menor dividendo que recibieron los accionistas porque tuvieron que hacer la transferencia respectiva a Odebrecht, ¿no? Y le decía, bueno, pues, a nivel de la contabilidad no hay ninguna exigencia y nosotros, bueno, en mi caso yo soy contador público también y sé que esa exigencia sí debe existir, ¿no? Mayor aún, por ejemplo, te pongo el caso de un desmantelamiento, claro, es un tema estrictamente contable, pero el desmantelamiento te dice, el desmantelamiento implica, digamos, retirar todo lo que hiciste para una infraestructura, ¿no? Después de 10, 15 o 20 años que has trabajado. Entonces tú provisionarlo cada año de tal manera que esto no afecte, no impacte en el aspecto tributario. Algo muy parecido acá, debió irse provisionando esta especie de transferencia de ese monto de, creo que era 70%, al final, claro, terminaron en algo de 15 millones, etcétera, ¿no? ¿Cómo evalúas esto cuando la fiscalía o el juez se precipita frente a una presión política? ¿Ahí no consideras que ha habido un error ya por parte de las autoridades, sea del Ministerio Público y del mismo juez, que no le dio tiempo a los abogados de los señores Graña y Montero, que
qué pasó ahí o qué debió sopesarse en vez de, frente a esta presión, como bien manifiesta, finalmente el tiempo fue tan cortísimo? Cuando los casos son tan mediáticos como estos, difícilmente va a haber tiempo para razonar de manera más coherente y concienzuda respecto a los argumentos que se tienen que dar por parte del Ministerio Público para presentar ante el juez, ¿no? La cuestión aquí creo que lo que ha primado es salir de esta situación. ¿Cómo sale airoso el Ministerio Público de lo que le están imputando? Porque le decían, Poder Judicial no funciona, Duberlí salía a hacer el deslinde, este no es el trabajo del Poder Judicial, le corresponde al Ministerio Público, entonces el Ministerio Público, ¿qué hacemos? Entonces entiendo que por ahí ha habido la presión, han sentido eso y han tratado de argumentar. Para mí particularmente también me parece sobredimensionar los 18 meses, pero quizás podría haberse cambiado por otra medida o hacer una medida mixta, pero en todo caso lo argumentado para pedir la prisión preventiva me parece que no ha sido tan contundente, ¿no? Sin embargo, estamos ante la presión de la prensa, de la ciudadanía, con todos los ojos hacia la administración de justicia, y creo que eso es lo que ha primado más, ¿no? Entonces, el peso que tiene encima y tratar de correrle traslado a la siguiente institución. El Ministerio Público lo hizo, lo argumentó, y el Poder Judicial dijo, bueno, ¿ahora qué resuelvo? Bueno, ciertamente, sí, y lo admito, y que se encarguen ya dentro de la vía regular de probar la inocencia de los mismos, ¿no? Ahora, Verónica, en el caso, a mí me preocupa, tú sabes que nosotros como abogados siempre cuidamos mucho el prestigio de cada uno de nosotros en el ámbito en que nos envolvemos, sea en el ámbito académico o en el ámbito laboral, pues, ¿no? Y yo te comento y te confieso que la doctora Jenny Vilcatoma en su momento, digamos que de alguna manera hasta me solidaricé con ella en la situación cuando ella fue, digamos, defenestrado del cargo que ejercía, ¿no? Por el doctor Figalo, ¿no? Pero evaluando uno ya los escenarios, entrando un poquito a qué es la ética del abogado, cómo uno debe desenvolverse, de pronto siendo ya pues ella estando en la juridicidad de defender estrictamente como abogada, se cambia digamos al entorno político y se va a un partido cuestionado como es el partido de Keiko Fujimori. Bueno, ahora es electa, es congresista. Y ella a todas luces presiona y pretende que ya, como dice Pedro Pablo Kuczynski, que se retire del cargo inmediatamente, ¿no? ¿Cómo evalúas una profesional? Lamentablemente es de la orden de nosotros, como del Colegio de Abogados de Lima, y no se ve muy bien que un abogado esté, digamos, no sopese primero las situaciones del interés colectivo, y parece que más, no sé si es que es un tema de cámara, es un tema de proyecto personal, que a todas luces ha sido bastante criticada por la población, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando un abogado que era muy bien vista como una defensora de los derechos y de la legalidad, de pronto termina defendiendo a veces, si exageramos un poquito, hasta lo indefendible, ¿no? Porque acá estamos hablando de una persona, de un congresista que dice, señor presidente, tiene que usted ya renunciar al cargo de presidente, pero ¿en función de qué? Simplemente de hechos que no han sido siquiera dado el correspondiente momento para que el presidente ejerza su derecho de defensa. Aquí yo considero que está precipitándose la congresista y abogada, ¿no? Claro, puede ser un exceso de protagonismo de algunas personas que cuando llegan pues a tener su curul ya no razonan tan elocuentemente como lo haría cualquier profesional. Considero tal vez que sí se adelantó antes de tener algo con que sustentar ese pedido, pero finalmente, después del tiempo, se ha probado que efectivamente fue como una pitoniza, ¿no? Le dijo renuncia antes que pasaran todas estas cosas o que se evidenciara pues los medios de prueba que se han exhibido respecto a los cobros excesivos que ha tenido y que ha tenido mientras era funcionario público PPK. Entonces, sí, efectivamente habría que hacer un llamado de atención y podría incluso ser susceptible de un procedimiento disciplinario a nivel del Colegio de Abogados. Todos los abogados que estamos agremiados somos pasibles de ser sancionados por el Consejo de Ética, o sea, disciplinariamente, cuando tenemos alguna inconducta funcional, ¿no? Entonces,
Podría, eventualmente si alguien la denunciará, o podría hacerse de oficio también, de parte del propio colegio, que iniciara alguna acción, no solo contra ella, sino contra todos los abogados que han tenido alguna participación en un hecho de corrupción, un hecho delictivo, o en un hecho que sea, que contravenga o vulnere nuestro código de ética, ¿no? Así es, así es. Vamos a una brevísima pausa, amigas y amigos, y retornamos con la abogada Verónica, referente a la ética del abogado. Pausa y volvemos. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Onda, hola Onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, hola Onda. Feliz Navidad y un próspero año te desea la gran familia de Onda Digital.
Y del 18 al 21 de enero de 2018, el Santo Padre Francisco estará en 3 ciudades de nuestro país. En realidad hay una unidad de la fe católica, ciertamente que siempre hay ciudadanos y creyentes incluso que no están de acuerdo con esta visita, ¿no? Y bueno, comenta que se generará pues $2 millones. ¿Cuánto es que se va a gastar en esta visita? Pero lo que le tendría que decir a mis amigos que están en desacuerdo es que también se generaría un dinamismo económico en estas 3 ciudades principalmente, ¿no? Creo que hay que recibirle al Santo Padre como corresponde y ser positivo en todo sentido, ¿no? El tema de la ética profesional del abogado, amables televidentes, es el aspecto que abordaremos con Verónica Chávez. En este punto, Verónica, lo que nos preocupa es algo que incluso tiene que ver mucho con la membresía. A ver, te planteo, y tú lo conoces bien porque es un caso pues que nos compete a todos los abogados, ¿no? El doctor Javier Bienstein pierde la decanatura frente a la doctora Portocarrero, pero el escenario anterior era 10.000 votos contra 3.000 votos y con una diferencia abismal, y muchos dicen un David frente a Goliat, y termina ganando David. Pero el doctor Javier Bienstein, un abogado de polendas y controvertido, no se da por vencido. Coméntanos, a ver, ¿qué está pasando acá? Me sorprende esto. Bueno, lo que ha hecho el doctor Bienstein es presentar una nulidad sustentada en la falta de transparencia a la hora de hacer el... Sin embargo, él alega que no ha habido ningún tercero, una institución o persona natural, que pudiera ejercer esa función veedora para verificar que esta elección fuera transparente, pues, ¿no? Entonces, ¿a una auditoría te refieres? En realidad es lo que se hace en elecciones generales y a veces se llama transparencia para verificar que efectivamente se está llevando todo como debería. Eso no ha existido, pero hay una cosa un poco extraña acá, ¿no? Él plantea esto solo para la segunda vuelta, ¿no? Que no ha habido durante la segunda vuelta un tercero como transparencia para que pueda ser veedora del proceso. Pero eso tampoco hubo en la primera. Entonces, bueno, sí, pues. Entonces, resulta extraño que recién cuando se conoce el resultado de las elecciones, cuando pierde, sí, pues, es que él presenta la nulidad, ¿no? Porque no la presentó desde el principio. De hecho, hay otro candidato que la presentó antes de que se diera la primera elección, que fue el doctor Riveros. Ah, el doctor Riveros. Presentó la nulidad. Sí, fue el único incluso, claro, en el debate. Presentó la nulidad y creo que hasta ahora... Y hubo cambios en los abogados que estaban en el comité electoral, ¿no? Claro, pero no como consecuencia de eso. O sea, él presentó la nulidad y creo que en esos días posteriores hubo este cambio en los miembros del comité electoral precisamente porque se denunciaron bastantes irregularidades de parte de sus miembros. Entonces la asamblea le quitó la confianza, los mismos candidatos que estaban postulando, y se produjo la ascensión de los accesitarios, ¿no? Subieron los accesitarios, fueron vacados los 3 miembros del comité electoral, pero no se contestó un recurso de nulidad presentado por Riveros. Ahora el doctor Bienstein ha presentado su recurso de nulidad y Riveros cuestionaba toda la elección, el doctor Bienstein cuestiona la segunda vuelta. Entonces la cuestión es, si el comité electoral se va a pronunciar sobre una nulidad, se tendría que pronunciar primero sobre la del doctor Riveros. Sí, pues. Entonces, le ponen un aprieto terrible. Así es. Si el comité electoral se pronuncia declarando improcedente, como lo que consideramos que va a ser en ambos casos, lo que le asiste a las partes, agotada la vía administrativa, es irse a la vía judicial. Terrible, no quiero que llegue. Me imagino que tampoco. De verdad sería un descalabro para nuestra institución y no sabríamos cómo podría terminar, porque no sé si tú tienes conocimiento que ya en la vía judicial se interpuso una demanda, el procurador de Poder Judicial contra el colegio para desalojarnos del 4º piso. Y eso nos han ganado. Y nos han ganado. Entonces, ha sido juez y parte de Poder Judicial, ha sentenciado a favor de Poder Judicial. Y el doctor Bienstein ha estado ahí inmerso, pues, en la decisión. Bueno, y entonces podríamos dudar respecto a cuál fuera el pronunciamiento. Es una situación muy complicada, ojalá que no prospere ese tema de la vía judicial, ¿no? Ahora, en estricto
aspecto técnico, claro, el doctor Wittgenstein dice que no ha habido una auditoría antes, durante ni después en el proceso. Ahora, yo me pregunto, porque no he estado inmerso en los detallitos técnicos, cuando la OMPE lanza ya su sistema para un sistema eleccionario como el Colegio de Abogados de Lima o cualquier colegio profesional que lo vienen haciendo, entiendo que si el doctor Wittgenstein ha manifestado esto en el escrito que presenta al comité, es porque sí se da esta rigurosidad o esta exigencia de que debe haber una auditoría de su software, el antes, el durante y el después. Si esto fuera cierto, que ha habido una omisión por parte de la OMPE, ahí sí podría prosperar, ¿no? Porque yo me pongo en los zapatos del doctor Wittgenstein, oye, en todos las elecciones que ha habido en los colegios profesionales o cualquier institución donde ha partido OMPE, sí ha habido una auditoría al sistema. Y en esta no lo hubo, por lo tanto no es válido. O qué omisión hubo acá, o simplemente si yo ya en el lado de OMPE, si yo OMPE, mi sistema está auditado y funciona bien, no tiene margen de errores, de fallas, no necesito hacer auditoría en cada vez que voy acá, porque el software entiendo que es la misma, no se cambia cosas internas nomás, ¿no? No lo veo que prospere esto, pero sí me preocupa que en un escenario donde llegue esto al Poder Judicial se entrampe 5 o 10 años, ¿no? Te comento un poquito, el Colegio de Contadores Públicos de Lima tuvo un problema también muy parecido a esto, pero no con un tema de software, sino un tema de listas que impugnaron y finalmente esto llegó al Poder Judicial, ¿no? Y están 10 años con una decana. Y el colegio descuidado totalmente, ¿no? No queremos que esa situación se repita en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Pero, Verónica, yo quisiera que enfoquemos un poquito el tema ya a la ética del abogado, ¿no? Porque acá hay un tema de que la exigencia del abogado a veces, digamos que es observado y no muy bien advertido de repente por las autoridades que tienen que ejercer su función del cumplimiento y de velar por el cumplimiento de la ética profesional del abogado, pero el ciudadano común y corriente anda manifestando o considera o a luces se escucha pues que el abogado lamentablemente es protegido, es juez y parte, ¿no? El Código de Ética de Abogado lo ve pues un abogado, entonces ahí se protegen entre ellos. ¿Esto cómo consideras que debe mejorarse para evitar que el abogado pierda ese prestigio que lamentablemente en los últimos años a raíz de estas delaciones y estas situaciones de las empresas transnacionales, quién estuvo asesor, el abogado tal, la firma jurídica tal, y de pronto si haces un análisis del mundo profesional, economistas, contadores, arquitectos, ingenieros, abogados, y es el abogado el que más se ha afectado en su prestigio. ¿Qué consideras que deberíamos virar, digamos, para mejorar esta situación de abogados que lamentablemente sí están inmersos en incumplimientos del Código de Ética, ¿no? Bueno, yo considero que debería continuarse con la política que emprendimos cuando hicimos gestión con el doctor Mario Moretti Pachas. Doctora Moretti Pachas. Yo tuve el honor de presidir el Consejo de Ética Profesional en el Colegio de Abogados durante los años 2014-2015. Hicimos muchísimos cambios. Primero, redujimos los plazos Correcto, en que se sancionaba o en todo caso se resolvía un procedimiento disciplinario, vale decir una queja, ¿no? La persona presentaba una queja y 4 años después seguía en trámite. O sea, nosotros encontramos, sí, en muchos casos encontramos expedientes del 2007 sin tramitar, del 2008. Encontramos una carga inmensa pendiente de trámite, pendiente de audiencias. En muchos casos, cuando nosotros asumimos el papel como Consejo de Ética de ver todas esas causas, incluso hacíamos sesiones maratónicas de audiencias, de 12, 13 audiencias al día, para tratar de sobrellevar esa excesiva carga que teníamos. Las personas que citábamos, que habían denunciado hacía 4 años o 3 años, ya casi no se acordaban del caso. Decían, yo pensé que ya se habían olvidado de mi caso. Entonces, era casi repetitivo eso en las personas que iban, ¿no? Doctora, pero esto yo lo denuncié hace 2 años y recién me llaman. Bueno, es que hace 2 años yo no estaba. Entonces, tratábamos de explicarle a las personas y nosotros resolvimos ese problema de encontrar un promedio de un total de casi 3.000 expedientes. Dejamos 300 expedientes en trámite. O sea, trabajamos mañana, tarde, noche y madrugada, como se dice, ¿no?
Nos pusimos la camiseta del colegio. ¿Para qué? Para hacer una labor preventiva y para hacer una labor correctiva o sancionadora posterior. ¿Preventiva en qué sentido? Antes de que cometan estas infracciones a la ética, teníamos el deber de informar, de promover a través de conferencias, talleres, charlas, todo lo que son los artículos que contiene el Código de Ética y su reglamento. Esto lo hemos hecho incluso a través de facultades de Derecho de las diferentes universidades. Hemos hecho conferencias virtuales y los chicos muy interesados. Entonces, esa es nuestra labor preventiva con las universidades, incluso con los propios abogados en conferencias en el colegio y fuera de este. Para decir de qué se tratan las infracciones y para ponerlas en conocimiento a los abogados que en muchas ocasiones ni sabían que existía un código de ética, ni sabía que lo que estaban haciendo podía constituir una infracción a la ética y que eso podía merecer una sanción posterior. Entonces, esa labor informativa la hemos hecho nosotros. Pero también hemos cumplido con la función de sancionar. Ya una vez verificado el hecho, probado con los medios de prueba que nos alcanzaban las personas que interponían las quejas, hemos sancionado como corresponde. Y tengo el orgullo y la satisfacción de decir que el 90% de nuestras resoluciones que han sancionado abogados han sido ratificadas o confirmadas por la segunda instancia, que es el Tribunal de Honor, que está formado por 5 exdecanos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nuestro trabajo estaba bien hecho, porque si no, no lo hubieran confirmado, pues, ¿no? Entonces, hemos argumentado, hemos sustentado la sanción y hemos impuesto la sanción. Y en muchos casos, le digo, hay abogados que no me hablan, porque obviamente se ha hecho un trabajo de sanción. ¿Qué cosa pensaba la gente? La gente había perdido la credibilidad en la institución, en el colegio de abogados. Decían, bueno, yo no venía a denunciar, doctora, porque como son abogados aquí y el abogado es el que me ha estafado, entonces ¿qué lo van a sancionar? ¿No? Torongo no come a torongo. Le dije, no, nosotros somos independientes y lo que queremos es levantar el prestigio y recuperar el prestigio de los abogados, porque no somos todos, son un grupo pequeño nada más que incurre en esos actos y que estos están tan vinculados a la corrupción que ahora conocemos todos, que llega hasta las más altas esferas, y si no hacemos un trabajo acucioso y permanente, no vamos a terminar con esta lacra. Ahora, hay un detalle acá que debe advertirse, porque estamos en una era tan tecnológica, de un dinamismo de la prueba de balas. La tecnología, pues, es una herramienta imprescindible de los abogados, ¿no? Tenemos el SPIS, claro, un SPIS muy innovado, pero en este tema del código de ética que has abordado, ¿qué ocurriría, Verónica, si yo tengo un tema de sanción en el Colegio de Abogados de Lima por no advertir las normas y efectivamente infringido la ley, las normas del Código de Ética, expulsado o sancionado 1 año, 2 años, no sé? Pero me voy al Colegio de Abogados del Callao o al Colegio de Abogados de Chiclayo, igual me habilito y sigo ejerciendo mi defensa, mis clientes, ¿no? Sigo patrocinando. Estamos, digamos, competitivos en este tema tecnológico para evitar que un abogado que es sancionado en un colegio se vaya a otro colegio y siga ejerciendo el derecho. Lamentablemente no estamos a la vanguardia en ese sentido. Sin embargo, con nuestra deficiente, vamos a decir, mecánica de trabajo, nosotros logramos comunicar a todos los colegios profesionales respecto a las sanciones que se imponían. De hecho, es una obligación. Entonces, comunicadas estas sanciones, el abogado estaba impedido de tratar de hacer esa leguleyada, vamos a decir, ¿no? Pues, tratar de inscribirse y decir, bueno, ahora voy a ejercer con el CAL del Callao, ¿no? Pues, con el registro del Callao o de otro lado. Entonces, eso no se puede hacer, no se permite. Si bien es cierto, no estamos todavía con un software implementado totalmente que nos permita tener una comunicación en línea, como desearíamos con todos los colegios de abogados del Perú, sí, salvando las distancias, pues hacemos lo posible, o hemos hecho lo posible durante mi gestión para poner en conocimiento de ellos, ¿no? Incluso a través de llamadas telefónicas, utilizando el WhatsApp, pasándolo a las secretarias, o sea, todos los medios que podíamos utilizar, ¿no? Pero sí se ha cumplido con eso y se ha evitado en muchos casos que abogados incurran en este tipo de faltas.
Bien, Verónica, se nos agotó el tiempo. Tus mensajes finales para nuestros amigos televidentes. Bueno, te agradezco mucho la invitación, la oportunidad para poder conversar estos temas de actualidad que son tan importantes y que tienen que merecer el comentario y la opinión de todos los ciudadanos, no solo de los profesionales. Esperemos que todo tenga una respuesta favorable el día jueves para que termine esta crisis. Y aprovecho para mandar un saludo pues a todos mis alumnos, a mis hijos, a mi familia y a quienes están escuchando por estas fiestas navideñas, ¿no? Esperemos que podamos pasarlas en paz, en tranquilidad y en regocijo familiar. Muchísimas gracias, doctora Verónica Chávez, quien estuvo con nosotros, amables televidentes, en nuestro programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima edición sabatina. Buen fin de semana.